me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos, dando gracias a Dios por todo lo que nos permite a través de estos dones maravillosos de su amor y compartiendo pues todas estas manifestaciones tan especiales que Él tiene para cada uno de nosotros. Pueden compartir con nosotros, pueden llamar, pueden preguntar, bueno, si es que tenemos chance, porque a veces andamos en este planteamiento de pues comprender, aprender juntos sobre el amor de Dios. Y en este segmento que estamos hablando sobre el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Y este tratado pues nos habla precisamente de todo este proceso que hemos tratado de ir aprendiendo, que San Luis María de Montfort nos ha compartido a través de este documento hermosísimo, que hemos ido viendo poco a poco todos estos aspectos de este tratado. Y veamos algunos elementos que pues nos han ido ayudando a conocer más la importancia de nuestra relación con María, el por qué, ¿sí? Hemos visto la necesidad del culto a María, hemos visto a María en el misterio de Cristo, María en el misterio de la Iglesia, su misión y consecuencias, María en los tiempos de la Iglesia, como en los últimos tiempos, María y la lucha final, y María y los apóstoles de los últimos tiempos. Luego vimos en la segunda parte el culto de María en la Iglesia, fundamentos teológicos, luego vimos deformaciones del culto a María y luego la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y estamos ahorita viendo también diversas prácticas de devoción a María. Todos estos elementos que nos han ido ayudando, nos han permitido ir conociendo cada vez más en este planteamiento que hemos ido analizando número por número, ¿sí? Y bueno, estamos ahorita, les digo exactamente, nos quedamos en el número 158, número 158 de este tratado a la verdadera devoción de la Virgen María. Nada más que aquí se me movió, pero ahorita lo ponemos. Sí, vimos, como les decía, deformaciones del culto a María, los devotos escrupulosos y varios, los devotos exteriores y otros elementos, y los inconstantes, y bueno. Luego, la verdadera devoción a la Santísima Virgen, veíamos, es que tiene que ser interior, tiene que ser tierna, santa, constante y desinteresada. Entonces, estuvimos viendo también en estos números el capítulo 4, decíamos las diversas prácticas de devoción a María, las prácticas comunes que tenemos hacia la Virgen María y la práctica más perfecta. Después empezamos ya la tercera parte, la perfecta consagración a Jesucristo, capítulo 1, contenidos esenciales de la consagración. Hablábamos de una consagración perfecta y total, número 121, hasta el número 125. Luego, perfecta renovación de las promesas bautismales, del 126 hasta el 130. Luego,
algunas objeciones y respuestas que se dan a estas objeciones del 131 hasta el 134. Luego, en el capítulo 2 de esta tercera parte, dice, de esta cuarta parte, motivos en favor de esta devoción. Primero, que esta devoción nos consagra totalmente al servicio de Dios. El primer motivo es que nos manifiesta la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. Luego veíamos el segundo motivo, es que nos demuestra que es en sí justo y ventajoso para el cristiano el consagrarse totalmente a la Santísima Virgen mediante esta práctica a fin de pertenecer más perfectamente a Jesucristo. Luego veíamos algunos otros elementos, que el tercer motivo es cómo María se da a su esclavo. Esta devoción nos alcanza la protección maternal de María. Entonces decíamos en el número 144, la Santísima Virgen es madre de dulzura y misericordia y jamás se deja vencer en generosidad. Luego, más adelante, como al entregarnos todos a María, veíamos cómo María purifica nuestras obras, las embellece y las hace aceptables a su Hijo divino, a nuestro Señor Jesucristo. Luego, veamos ya el cuarto motivo. Decía que, el número 4 dice, esta devoción es un medio excelente para procurar la mayor gloria de Dios. Al final de cuentas, María no quiere la gloria para ella, quiere la gloria para Dios, para su Hijo, para el Padre y para el Espíritu Santo. Y decía entonces, el cuarto motivo de esta devoción es que por medio de un excelente para enderezar el valor de nuestras buenas obras para la mayor gloria de Dios. Vimos el 151. Luego el quinto motivo, 152, dice, esta devoción es camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con nuestro Señor, en la cual consiste la perfección cristiana. Veíamos que es camino fácil, luego vimos también que es camino corto, vimos el 155, 156, 157 y el último número que habíamos visto era el 158. Con esto terminábamos lo que era camino perfecto. Estábamos viendo estos caminos, ¿no? En el que nos dice que es camino fácil primero, luego camino corto, perfecto y seguro. Ya vimos el camino fácil, ya vimos el camino corto y el camino perfecto. Ahora íbamos a entrar al camino seguro, el camino seguro. Y para esto, pues nos íbamos al número 159. Dice así, esta devoción a la Santísima Virgen es camino seguro para ir a Jesucristo y alcanzar la perfección uniéndonos a Él, porque esta práctica que estoy enseñando no es nueva. Es tan antigua que no se pueden señalar con precisión sus comienzos, como dice en un libro que escribió sobre esta devoción San Bourdon, muerto hace poco con olor de santidad. Es cierto, sin embargo, que se hallan vestigios de ella en la iglesia hace más de 700 años. San Odilon, abad de Cluny, que vivió hacia el año 1040, fue uno de los primeros en practicarla públicamente en Francia, como se consigna en su biografía. El cardenal San Pedro Damiano relata que en el año 1076 su hermano el Beato Marín se hizo esclavo de la Santísima Virgen en presencia de su director espiritual y en forma muy edificante. Echóse una cuerda al cuello, tomó la disciplina y colocó en el altar una suma de dinero como señal de vasallaje y consagración a la Santísima Virgen, actitud en la cual perseveró tan fielmente toda su vida, que a la hora de su muerte mereció ser visitado y consolado por su bondadosa Señora, y escuchar de sus labios la promesa del paraíso en recompensa de sus servicios. César Volando hace mención de un ilustre caballero, Walter de Birbach, pariente próximo de los duques de Lovaina, quien hacia el año 1300 hizo la consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Muchas otras personas practicaron en privado esta devoción hasta el siglo XVII, en que se hizo pública.
Entonces, aquí nos habla el santo, nos habla cómo está, no es esta enseñanza que nos plantea el santo, no es algo que él haya iniciado, sino que se ha practicado a lo largo de la historia, y menciona algunos personajes que para nosotros a lo mejor no son tan conocidos, pero hace referencia de cómo por esta necesidad, por este entendimiento con María y entendiendo esta relación tan fuerte y tan maternal de María con su hijo, muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia han querido entregarse completamente a María para llegar a Jesús. Y pues el santo nos menciona a estos personajes, ¿no? Como el señor Baudón, Odilon, Abad de Cluny, San Pedro Damiano, el Beato Marín y César Bolando, Walter de Birbach, ¿sí? Y otras muchas personas practicaron en privado hasta que en el siglo XVII se hace pública esta consagración, esta devoción, esta consagración a la Virgen María. Ahora, vamos a ver el número 160. Dice así: el padre Simón Rojas, de la Orden de la Trinidad, Redención de los Cautivos, predicador en la corte de Felipe III, puso en boga esta devoción por España y Alemania, y obtuvo de Gregorio XV, a instancia del mismo rey, grandes indulgencias para quienes la practicasen. El padre Bartolomé de los Ríos, agustino, se dedicó con el beato Simón Rojas, íntimo amigo suyo, a extender de palabra y por escrito esta devoción en España y Alemania. Escribió un grueso volumen titulado de Jerarquía Mariana, de la jerarquía mariana, en la que trata con tanta piedad como erudición de la antigüedad, excelencia y solidez de esta devoción. O sea, la necesidad de acercarnos a María y entregarle completamente nuestra vida. Y dice, los padres teatinos propagaron esta devoción en Italia, Sicilia, Saboya, durante el último siglo. Entonces, es en camino seguro. Vemos cómo se da precisamente que muchos sacerdotes, santos y pues incluso comunidades han vivido esta consagración, esta entrega completa a María para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ya es un camino recorrido por tantos hombres, quiere decir que es un camino seguro para aquel que quiera alcanzar esta unión con Jesús. Número 161. El padre Estanislao Fenicio, de la Compañía de Jesús, la dio a conocer maravillosamente en Polonia. El padre de los Ríos, en su libro antecitado, consigna los nombres de los príncipes, princesas, obispos y cardenales de diferentes naciones que abrazaron esta devoción. El reverendo padre Cornelio A. Lapide, tan recomendable por su piedad como por su ciencia profunda, recibió de muchos obispos y teólogos el encargo de examinar esta devoción. Después de estudiarla detenidamente, hizo de ella grandes alabanzas, dignas de su piedad. Muchos otros grandes personajes siguieron su ejemplo. Los reverendos padres jesuitas, siempre celosos en el servicio de la Santísima Virgen, presentaron en nombre de los congregantes de Colonia un opúsculo sobre la santa esclavitud al duque Fernando de Baviera, arzobispo entonces de Colonia. Este lo aprobó y permitió imprimirlo, y exhortó a todos los párrocos y religiosos de sus diócesis a difundir en la medida de lo posible esta sólida devoción. Bueno, vemos para todos nosotros entender esta necesidad de conocer el camino. Oye, pues si tú ves que muchas personas han llegado a tener una vida virtuosa, una vida de santidad, una vida de amor, de entrega, de sacrificio, pues ¿qué camino siguieron ellos? Y todos ellos han llegado a través de esta consagración a la Virgen María. Número 162. Estamos viendo por qué es un camino seguro esta consagración. Dice, el cardenal de Berulle, cuya memoria bendice toda Francia, fue uno de los más celosos en propagar por Francia esta devoción.
a pesar de todas las calumnias y persecuciones que le hicieron los críticos y libertinos. Estos lo acusaron de novedad y superstición y publicaron contra él un folleto difamatorio, sirviéndose, o más bien el demonio se sirvió por medio de ellos, de 1000 argucias para impedirle divulgar por Francia esta devoción. Pero este santo varón respondió a las calumnias con su paciencia y a las objeciones del libelo con un breve escrito, en las que las refutó victoriosamente, demostrando que esta práctica se funda en el ejemplo de Jesucristo, las obligaciones que tenemos para con Él y las promesas del santo bautismo. O sea, haciendo ver que el consagrarse a María no es alejarse de Jesús ni caer en una idolatría, sino al contrario. Particularmente con esta última razón cerró la boca a sus adversarios, haciéndoles ver que esta consagración a la Santísima Virgen y por medio de ella a Jesucristo no es otra cosa que una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo. Añade muchas y muy hermosas cosas sobre esta devoción que pueden leerse en sus obras. Entonces, vemos entonces como este elemento de consagración de camino seguro en la Virgen María para llegar a Jesús, pues es un camino ya recorrido por muchísimas personas. Número 163. En el citado libro del señor Baudon se puede ver los nombres de los diferentes papas que han aprobado esta devoción, de los teólogos que la han examinado, las persecuciones suscitadas contra ella y sobre las cuales ha triunfado, y los millares de personas que la han abrazado, sin que jamás ningún papa la haya condenado. Y es que no se le podía condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta pues que esta devoción no es nueva, y si no es corriente, se debe a que es demasiado preciosa para ser saboreada por toda clase de personas. Claro, ha habido y siempre habrá desgraciadamente abusos y exageraciones de los devotos sin discreción, que ya veamos la forma equivocada de tomar la devoción a la Virgen y que lleva muchas veces a entender. Bueno, este sería el primer elemento de un camino seguro, viendo toda la historia. Primera, que no es algo novedoso, como cuando uno va a querer caminar por un camino que no se han dado. Imagínense como un campo minado y vas a caminar por primera vez, pues da miedo porque no sabes. Pero si ya están las pisadas de otras personas, tú nada más sigue las huellas. Tú sigue las huellas y este camino es seguro. No hay riesgo a perderse, no hay riesgo a cometer una herejía, no hay riesgo a cometer también o alejarse del camino de Jesús, sino al contrario, es un camino seguro. El otro elemento que maneja San Luis María de Montfort es precisamente en este número 164 que vamos a leer. Dice así: esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, así como el de este es llevarnos al Padre Eterno con toda seguridad. No se engañen, pues las personas espirituales creyendo falsamente que María les impida llegar a la unión con Dios, porque será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular, estorbe a las almas alcanzar la inestimable gracia de la unión con Él. O sea, si María es el modelo, pues oye, hay que seguirla y hay que unirnos a ella. Ella es la primera que recorre ese camino. Y ese camino de unirnos a María, María es la que nos lleva segura en ese camino, nos lleva seguros a la unión con su Hijo. ¿Será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia y tan unida y transformada en Dios que lo obligó a encarnarse en ella, impida al alma vivir unida a Dios cuando ella misma fue la criatura más unida a Dios? No ha habido criatura en toda la historia de la humanidad que viva en esta unión. Si ella lo vivió y ha alcanzado esa perfección,
María sería capaz de impedir o de desviar esto? Obviamente sabemos que toda criatura que ha llegado ya a la presencia de Dios, ya no hay pecado, no hay nada de egoísmo, no hay nada de situaciones, todo está centrado en Dios. Y María, que es la criatura perfecta, pues todo lo que ella hace es en esa unión a su Hijo y en esa unión al Padre. Ciertamente que la vista de las otras criaturas, aunque santas, podrá en ocasiones retardar la unión divina, se está refiriendo a los santos, pero no María, como he dicho, y no me cansaré de repetirlo. Una de las razones que explican por qué son tan pocas las almas que llegan a la madurez en Jesucristo es que es el que María, que ahora como siempre es la madre de Cristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en los corazones. Entonces, si Dios quiso utilizar a María, claro, con el permiso de María, como instrumento de salvación, nos llega la salvación a través de María, y a través de María nosotros llegamos precisamente a tener esa experiencia de Jesús. Pues es en María donde podremos ir entendiendo de que qué es lo que les falta a aquellos hombres y mujeres. Podemos encontrar hombres, por ejemplo, dentro de la fe cristiana protestante, grandes hombres, pero que no han alcanzado esa perfección porque les ha faltado María. Y les faltará a todos los católicos, que aunque a lo mejor, pues si le rezamos, si hacemos esto, pero no hay una entrega, no hay una consagración, no hay una experiencia de formación de la persona, de la Madre de Dios en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración y en nuestro seguimiento a Jesucristo. Por eso dice, una de las razones que explican por qué son tan pocas las almas que llegan a la madurez en Jesucristo, ¿sí? Obviamente estamos hablando de toda esa preparación y disposición con que María fue preparada por Dios y se preparó ella misma a la hora de la encarnación. Nosotros vemos nada más el momento de la anunciación, cuando el ángel se le apareció a María. Pero el hecho que le diga, has hallado gracia delante de Dios, quiere decir que María vivió todo un proceso de maduración. Y miren que era una jovencita, ¿sí? Era una niña o una mujer, pero ya para su edad, pues toda una mujer, pero en calidad de santidad, en calidad de entrega, de obediencia a Dios, que muchos, a pesar de estar ya más ruquitos y algunos ya bastante viejos, pues no hemos alcanzado esa experiencia en María, o esa experiencia de madurez. Por eso necesitamos trabajar, y María lo hace cuando nosotros nos consagramos a ella. Va a ir trabajando esa formación en nuestro corazón de María para que nosotros podamos llegar a esa perfección. Dice, quien desee tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Y este árbol pues va a ser precisamente quien desee tener el fruto de vida. Jesucristo debe tener el árbol de vida que es María. Porque en María, como árbol o como la tierra, va a dar el fruto, y el fruto es Jesús. Por eso decimos, incluso en la oración, no, fruto de tu vientre, fruto de tu vientre. Y María es como ese árbol que nos da el fruto. Si yo tengo a María, o tengo el fruto que es Jesucristo. No quiero decir que las demás personas no tengan a Jesús, pero no van a alcanzar la madurez en la vida espiritual, en la madurez a la altura de Jesucristo, a la altura de Jesucristo. Y no me refiero que lleguemos a ser como Jesucristo, pero a la altura a la cual estamos llamados de ser todos, como criaturas, obviamente. Estamos llamados a tener una altura, una madurez que no vamos a alcanzar por nosotros mismos si no tenemos a María. Esa es la gran riqueza que tenemos los católicos, una gran bendición. En María tenemos este fruto. Dice, quien desee tener el fruto de vida, Jesucristo, debe tener el árbol de vida, que es María. Quien desee tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa fiel e inseparable, la excelsa María,
como hemos dicho antes. El hecho de buscar esta consagración es como quien dice que Dios halle en nosotros gracia. O sea, toda esa preparación, y María va a hacer esa obra como intercesora, como madre amorosa, va a ir preparando nuestro corazón, va a ir protegiendo lo que le pertenece a ella, pero que de alguna manera sabe que le pertenece a su hijo. Ella como que nada más prepara nuestro corazón para que el Espíritu Santo, para que su hijo puedan hacer todo eso. Porque es el camino seguro. Estamos hablando de María como camino seguro, la consagración a la Virgen María como camino seguro, porque es precisamente en María donde encontramos la criatura que ya hizo ese caminar. Y si nosotros nos consagramos a ella, ella nos llevará por ese camino. Por eso quien desee tener en sí la operación del Espíritu Santo debe tener a su esposa fiel e inseparable, la excelsa María, como hemos dicho antes. Número 165. Dice así: persuádete pues de que cuanto más busques a María en tus oraciones, contemplaciones, acciones y padecimientos, si no de manera clara y explícita, al menos con mirada general e implícita, más perfectamente hallarás a Jesucristo que está siempre con María, grande y poderoso, dinámico e incomprensible, como no está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo. Así la excelsa María, toda transformada en Dios, lejos de obstaculizar a los perfectos la llegada a la unión con Dios, es la criatura que nos ayuda más eficazmente en obra tan importante. Y esto en forma tal que no ha habido ni habrá jamás persona igual a ella, ya por las gracias que para ello nos alcanzará, pues como dice un santo, nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella, ya por las ilusiones y engaños del maligno espíritu de los que ella nos librará. Vamos a ver este número que se me hace muy interesante. Dice: persuádate, o sea, convéncete a ti mismo de que cuanto más busques a María en tus oraciones, contemplaciones, acciones y padecimientos, y esto obviamente puedes hacerlo de una manera clara y explícita: Madre, te entrego, te ofrezco, algo que yo se los comparto con humildad, no sin ningún afán, algo que yo estoy empezando a hacer, o ya tengo algo de tiempo, antes de cada misa y después de cada misa, siempre invoco a María. Y en el momento antes de la fracción del cuerpo de Cristo, el sacerdote hace en silencio 2 oraciones, ¿sí? Y después yo hago también una invocación a María. Sí, a todos esos momentos siempre, claro, mi Señor y María. Porque esto, obviamente, a mí en lo personal, me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. Y pues solamente cada uno, porque no se trata de estar hablando, ¿no? No, cada uno puede ir viendo. Claro, se pueden ver frutos, pero a mí no me toca hablar de mis frutos, si es que hay alguno, ustedes lo pueden ver, o si no, a lo mejor un día ya empezarán a darse esos frutos. Lo importante aquí es que esta acción de lo cual nos está invitando San Luis María de Montfort en este camino seguro de la consagración a María. Entonces, siempre que hagas un momento de oración, de contemplación, de adoración, todo lo que hagas en tu vida diaria, todo lo que padezcas, ya sea que lo hagas de manera clara y explícita, o sea, Madre, aquí está, o una oración, Dios te salve María. Por ejemplo, yo tengo la costumbre, siempre que salgo en el carro para cualquier cosa, hago dulce, ¿no? Como decimos, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues lleno de ti amparado, mi alma estará segura. Dulce Madre. Al terminar la misa, al menos aquí en Montemaría, yo sé que muchos sacerdotes lo hacen. Lo hacemos siempre a María. Entonces, no estamos haciendo otra cosa más que precisamente al ser, ya sea de manera clara y explícita, o con mirada general e implícita, así como, ay, ayúdame, Madre mía. O sea, o te entrego, o te ofrezco, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a hacer? En la medida en que tú hagas estos pequeños gestos, empiézalo a hacer. Yo te invito, de verdad, no pierdes nada. No pierdes nada y va a ser algo muy, muy interesante, porque en la medida en que se vuelva una disciplina, se vuelva un acto continuo en ti, pues obviamente vas a tener un encuentro más perfecto con Jesucristo. Miren, hoy sucedió algo para mí muy interesante. Nunca me había pasado, se los digo así sinceramente. Fuimos a un velorio, a una misa, más bien de cuerpo presente de una persona, y yo no celebré, yo concelebré. Y mientras estaba en esa misa, surgió por primera vez, se los digo, nunca me había pasado, no es algo que así yo deseara o pensara, he hablado de ello, he predicado de ello, sé que lo tengo que hacer porque el Espíritu Santo me mueve a hacerlo, pero también yo he hablado de que mucho de lo que yo predico, pues me falta vivirlo, ¿no? No es lo mismo predicarlo que vivirlo, y al primero que le predico es a mí mismo, ¿no? Pero sentí así como un deseo o de imaginarme estar en la presencia de Dios, pero con un deseo auténtico. No, no que me estoy haciendo un coco wash, no, sino que sin pensarlo, sin nada, sentí así como estar en esa presencia de Dios cuando me muera y decir, quiero estar con Él. Lo he predicado, lo he hablado y siempre he dicho, oye, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero en la medida en que yo he empezado a hacerlo, ya tengo algo de tiempo, esta acción en María, les puedo decir precisamente que me he encontrado un poquito más unido a Jesús y al Padre, y a dejarme guiar un poco más por el Espíritu Santo, que es precisamente lo que el Santo nos invita a hacer. Y esto es para todos, no es privativo de o los sacerdotes, las monjitas, los religiosos, sino es una experiencia que va a ser muy interesante para todos nosotros e ir madurando. Por eso dice, ya sea que se haga de forma clara y explícita o al menos con mirada general e implícita, más perfectamente hallarás a Jesucristo. Cada uno lo va a experimentar de acuerdo a su estado de vida, de acuerdo a su condición que está pasando, sano o enfermo, alegre, triste, con problemas, sin problemas, pero esa presencia o esa unión con Jesús que viene precisamente de estar haciendo presente a María. Dice que está siempre con María. Te hallarás más perfectamente, hallarás a Jesucristo que está siempre con María, grande y poderoso, dinámico e incomprensible, como no está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo. O sea, no hay ninguna criatura, ni siquiera la misma creación entera, se encuentra Jesucristo como se encuentra en María. Porque a través de María, Dios obra la salvación. Y el acto más increíble, más grande que la misma creación, óiganlo bien, es la salvación, es la encarnación de Jesús, de Dios que se hace hombre, y es a través de una criatura. Entonces, la plenitud de la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo, es en María. Y es precisamente por eso nos dice que más perfectamente hallaremos a Jesucristo que está siempre con María, que Él es grande, poderoso y dinámico e incomprensible. Y como no está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo. Así, la excelsa María, toda transformada en Dios. ¿A qué se refiere de toda transformada en Dios? ¿Cómo se puede una criatura transformar en Dios sin caer en una idolatría o en una herejía? Pues en la divina voluntad. ¿Qué criatura ha vivido más plenamente el reino de la divina voluntad que María? Entre más nos abandonemos al reino de la divina voluntad en manos de Jesucristo, por manos de María, pues obviamente tendremos
esta transformación, ir tomando la forma de Dios. Y cuando decimos la forma de Dios no nos referimos al aspecto físico, sino a la forma de vida, a la forma de entrega, a la forma de acción, todo guiado, todo impregnado de la divina voluntad. Por eso dice, así la excelsa María, toda transformada en Dios, lejos de obstaculizar a los perfectos la llegada a la unión con Dios, o sea, a los santos o a los que quieren llegar a esta perfección, a esta unión con Dios. Dice, es la criatura que nos ayuda más eficazmente en obra tan importante. Los santos lo hacen. Incluso los que no son santos y oran por ti, papá, mamá, el sacerdote, la monja, el amigo, lo que se ora, o sea, es para que te vaya bien. Y que te vaya bien quiere decir que estés con Dios en tu trabajo, que estés Dios en tu salud, que estés con Dios en tu familia, que estés con Dios, o sea, que te vaya bien, o sea, que vayas con Dios. Incluso esa frase que muchas madres dicen, vaya con Dios, hijo mío, ve con Dios, que es precisamente esa expresión maravillosa de estar en Dios, ¿sí? Entonces María, siendo esta criatura perfecta, siendo esta criatura que tiene más perfectamente a Jesucristo y que es precisamente cuando nosotros la buscamos, pues es precisamente María no va a obstaculizar ni va a desviar la atención hacia ella. Ella te lleva a Jesús. Podría decir que como que para algunos, y especialmente los que no son muy marianos, o a lo mejor algún cristiano que nos esté oyendo y dice, no, es que eso es herejía. No, o sea, hagan la prueba y verán cómo en esa búsqueda, en esa entrega, en esa consagración a María, María te va a unir más a su Hijo. Te va a unir, no va a obstaculizar, no se va a poner ella como que la diosa y que, no, María no. María es criatura y ella lo sabe. María te lleva a que tú adores a su Hijo, a que tú le entregues todo, pero es a través de ella que se puede lograr. Por eso dice, así la excelsa María, toda transformada en Dios, decíamos, ¿cómo se transforma? A través del reino de la divina voluntad. Lejos de obstaculizar, si vive en la divina voluntad, pues va a hacer lo que Dios le ha pedido, y lo que ha pedido es llevar a las almas hacia su Hijo. Y ella no obstaculiza la obra, si no, no hubiera sido capaz de que se diera la salvación, porque María hubiera hecho su plan, hubiera hecho cuidar sus sentimientos, no tener problemas, que su marido no durara de ella, o que su hijo no sufriera. María vive en el reino de la divina voluntad, es la que vive perfectamente en unión con Dios, ¿sí? Y ella nos va a ayudar más eficazmente. Por eso no habrá, y esto en forma tal que no ha habido ni habrá jamás persona igual a ella. No ha habido ni habrá criatura como ella. Ya que por las gracias que para ello nos alcanzará, pues como dice un santo, nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella. O sea, ya por las gracias que para ello nos alcanzará, ya por las ilusiones y engaños del maligno espíritu, de los que ella nos librará. Por eso es María nos llena de su gracia y María nos libra del enemigo. Cuando a mí me ha tocado en algún momento alguna situación de alguna persona perturbada por el enemigo, pues siempre les digo a la gente, recen el rosario, agua bendita, rezando el rosario, o el Magníficat, que es una oración muy poderosa, donde María como criatura alaba a Dios. Satanás no resiste eso. Y una de las cuestiones que Satanás pues, lo enfurece es que una criatura inferior a él en orden de naturaleza, porque él era un ser celestial, un ser angelical, y María, una criatura, que esta criatura sea quien la venza, quien con su sola presencia, Satanás no resiste la presencia de María. Entonces, ya sea
dice el santo, que no habrá ni persona antes ni después a ella, ya sea que por las gracias que para ella nos va a alcanzar, María nos alcanza muchas gracias, o ya sea porque nos va a librar de todas las ilusiones y engaños de Satanás, ¿sí? Del maligno espíritu de los que ella nos va a librar. Muy bien, número 166. Donde está María, no puede estar el espíritu maligno. Precisamente una de las señales más infalibles de que somos gobernados por el buen espíritu es el ser muy devotos de la Santísima Virgen, pensar y hablar frecuentemente de ella. Así piensa San Germán, quien añade que así como la respiración es señal clara de que el cuerpo no está muerto, del mismo modo, el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado. Fíjense qué hermoso comparación nos hace el santo. Por eso yo les decía que si María está presente, Satanás no resiste, no puede. No puede. Ella pues como criatura perfecta y llena de gracia, la llena de gracia, Satanás es lleno de odio, de desgracia, y vence la gracia, vence la desgracia, vence el mal. Por eso dice, precisamente una de las señales más infalibles de que somos gobernados por el buen espíritu es el ser devotos de la Santísima Virgen. Y no se trata solamente de rezar y rezar y rezar, sino que María verdaderamente nos consagremos a ella. Hablemos de ella y procuremos que María sea conocida, amada, sea venerada como criatura, como Madre de Dios, y que nuestra devoción, nuestra consagración a la Virgen María, se nota precisamente en nuestro pensar, en nuestro interior. Estoy hablando en el pensamiento, porque yo puedo rezar mucho, pero no tener presente a María. Tiene que haber esta coherencia, tanto en el pensar, en el sentir, como en el hablar y en el rezar. Porque ¿de qué me sirve el rezar si no la tengo yo como mi madre en esa consagración, en esa entrega? No son más que palabras. Tiene que haber esa acción, como yo les decía, ya sea en forma explícita o implícita. Y lo decía acá arriba el santo, ¿no? Ya sea en tus oraciones, en tus contemplaciones, adoración, bueno, en el momento de la adoración se le hace a Dios y a María se le venera. Dice, en acciones, en tus sufrimientos y padecimientos, ya sea de forma clara y explícita, o con una mirada general e implícita. Por eso es hacerlo, y esto te va a llevar a hablar de ella, te va a llevar a experimentar la magnificencia del amor de María, de la presencia de María en tu vida, ¿sí? Pero repito, es porque piensas y hablas de ella, no solamente porque rezas. Es otro elemento muy importante, el rezarle, el rezo del Santo Rosario o las devociones que se pueden tener, pero si no conlleva el hablar y antes de hablar el pensar y el ofrecimiento a María, está incompleto. Por eso muchas personas dicen, pues yo rezo mucho el Santo Rosario. Qué bueno, ya es un inicio. Y muchos a lo mejor empezamos nada más rezando el Santo Rosario. Pero tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una madurez en el amor. Porque no es lo mismo estar hablando con una persona, nada más hablar, a estar pensando en ella, ¿sí? Y a estar sintiendo por ella y hablar de ella, obviamente hablar bien. Porque pues una persona que ama a alguien, pues es que mi hijo, oigan a las mamás, oigan a los hijos, hablando de sus padres así orgullosos, y es que mi papi, y es que mi mami, o los novios, o los esposos, los amigos. Obviamente, una persona que ama a María, una persona que verdaderamente tiene este camino, estamos hablando de este camino seguro, de la devoción a María, de la consagración a la Virgen María, pues nos va a llevar
a una experiencia de somos gobernados por este espíritu. Dice, donde está María no puede estar el espíritu maligno. Precisamente una de las señales más infalibles de que somos gobernados por el buen espíritu es ser muy devotos de la Santísima Virgen. ¿Qué significa? Pensamos, hablamos, no solamente rezamos. Pensamos, hablamos y rezamos frecuentemente de ella, frecuentemente. Estoy hablando varias veces al día. Estoy hablando cada celebración de la Virgen, por ejemplo, cada 12 de diciembre, o cada 1 de enero, o cada 15 de agosto, o cada 8 de septiembre, que son el 10 de mayo, que es, o un 13 de mayo, que es de la Virgen de Fátima. No, sino ya en mi vida cotidiana. Por ejemplo, yo estoy haciéndolo, estoy aprendiendo, no me pongo como marianista, ni como muy devoto, ni como santo, no lo soy. Yo aprendo junto con ustedes, no tengo, pues, yo estoy aprendiendo. Y esto lo estoy aprendiendo a hacer. Empecé con algo muy sencillo. Empecé a hacerlo al momento después de la fracción, antes de la fracción del cuerpo de Cristo, cuando hago mi oración en secreto y que me hinco. Ahí ese momento se lo dedico a María, se lo dedico a María. Y esto me ha traído muchas bendiciones. Una de ellas ha sido el ver mis pecados con mayor claridad, el querer cambiar, el querer ser mejor. Y el hecho de ahora también hacerlo al iniciar la misa y al terminar la misa con los acólitos o con los frailes que me ayudan, es dedicarle ese momento a María. Y luego, una vez oí a nuestro señor arzobispo haciendo una oración al término que me encantó y le mandé un mensaje que se me la podía mandar. Y sí me la mandó. Bueno, me dijo que la buscara ya en uno de los misales y dice, fíjense esta oración que estoy ahora haciendo. Dice, oración después de misa a la Santísima Virgen. Oh María, Virgen y Madre Santísima, he recibido a tu Hijo amadísimo, que concebiste en tus inmaculadas entrañas, criándolo y alimentándolo con tu pecho, y lo abrazaste amorosamente en tus brazos, al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo. Con amor y humildad te lo presento y te lo ofrezco, para que lo abraces, lo ames con tu corazón y lo ofrezcas a la Santísima Trinidad en culto supremo de adoración, por tu honor y por tu gloria, y por mis necesidades, y por las de todo el mundo. Te ruego, piadosísima Madre, que me alcances el perdón de mis pecados y gracia abundante para servirte, desde ahora, con mayor fidelidad. Y por último, la gracia de la perseverancia final, para que pueda alabarle contigo por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración que me encantó cuando se la oía a mi señor arzobispo, nunca la había oído. Cuando fue, no sé, la misa con los seminaristas, que iban a tener un cambio de, no me acuerdo qué, si unos recibir todo, otros. Cuando Fray también recibió, no me acuerdo qué recibió Fray Gabriel. Las órdenes menores, sí. Electorado, creo que fue electorado, no me acuerdo. Y pues al finalizar fuimos todos a la capilla y ahí hizo esa oración. Y dije, wow, me encantó. No me la sé de memoria y por eso cargo mi celular al terminar la misa, ya sea que no lo hago con los ministros, lo hago yo después cuando entro a la sacristía. Entonces, con esto es ir creciendo en esta devoción. Por eso terminamos, dice, así piensa San Germán, quien añade que así como la respiración es señal clara de que el cuerpo está muerto, y acuérdense que se acerca, está respirando y se le pone un espejito, ¿no? en la fosa nasal, y si se opaca, está respirando. Dice, del mismo modo, el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado. Háganlo y verán qué hermoso. Nos terminamos entonces el número 166. Estamos viendo este camino seguro. Estamos viendo cómo es camino seguro. Hemos visto cómo ha sido esta devoción en estos números
Vimos que el quinto motivo, que es esta devoción, es camino fácil, camino corto, camino perfecto y camino seguro. Entonces estamos viendo que es camino seguro y terminamos el número 160. Ahorita les digo por qué lo moví. 166. Dios mediante, el siguiente iremos con el número 167. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús.